Muy buenas noches. A continuación les vamos a presentar la exposición sobre la propiedad horizontal. Los integrantes del grupo son Joana Alexis López, Paola Andrea Giraldo, Andrés Felipe López y Silvia María Zambrano, quien les habla. El contenido va a ser una reseña histórica que van a tener los antecedentes que llevaron a la propiedad horizontal. Tenemos la evolución legislativa colombiana, que ha sido toda la historia dentro de Colombia de la propiedad horizontal. Y para empezar, yo les voy a traer aquí una reseña histórica. ¿Qué temas vamos a manejar? Serán los pueblos de la antigüedad, Roma, tenemos los pueblos germanos, la Edad Media y la Edad Moderna. Okay. En los pueblos de la antigüedad, ¿qué pueblos empezaron a aceptar la propiedad horizontal? Tenemos Egipto, Caldea, Siria y Grecia. En Caldea tenemos algunas existencias de firmas de contratos donde una parte de una casa pertenece a una persona y la otra parte pertenece a otra persona. En Grecia se manifiesta o tenemos pruebas de ello dentro del Cántico 19 de la Odisea, que eran diferentes pisos con diferentes dueños. En Asia Menor existen firmas de documentos donde hay diversos derechos de dominio sobre una misma propiedad o diferentes pisos. En Roma, el fenómeno en Roma no fue muy marcado, esto debido al tipo de propiedad que existía, es decir, quien era dueño del terreno no era dueño, simplemente era dueño también de la construcción, no podían haber dueños de varios dueños de una misma construcción. Dionisio de Halicarnaso, en su Antiquitatum Romanorum, habla sobre la experiencia de varias personas que tienen derecho de dominio sobre una misma propiedad. La propiedad horizontal, aunque no estuviese legislada, se dio por la necesidad de espacio para que las personas pudieran vivir y que también tuviesen dominio sobre esta. Esa era una propiedad horizontal aparente, es decir, que todos vivían en una misma casa, como por ejemplo el domus, que era para los patricios, y el insulae, que era para los plebeyos, pero no era una propiedad horizontal. En los pueblos germanos, esta sí se dio un poco más marcada, ya que los germanos no adoptaron el modelo romano tan estricto como lo tenían, sino que dentro de un territorio el dueño del terreno no era precisamente el dueño de los frutos, sino quien los cosechaba o quien edificaba en ese terreno era el dueño. Debido a esto, los germanos también pudieron contemplar la posibilidad de una propiedad horizontal. En la Edad Media se presentó básicamente por el poco espacio que existía para construir dentro de las ciudades amuralladas. Las ciudades que presentaron este fenómeno fueron principalmente las ciudades francesas, como tenemos Grenoble, Rennes y Nantes. También existieron países que adoptaron este mismo modelo, como Alemania, Italia, Suiza, donde también habían diferentes pisos con múltiples dueños. En la época moderna, la propiedad horizontal aquí se empezó a ver más marcada a partir de la Revolución Francesa. Se legisló, se positivizó dentro del Código Napoleónico de 1804. A partir de esto, existieron diferentes corrientes legislativas donde unas permitían y legislaban, otras que lo prohibían,
y otras que simplemente guardaban silencio. Las que lo admitían se ceñían al código napoleónico que existía en el momento. Esta corriente legislativa a favor de la propiedad horizontal se fue extendiendo en los diferentes países poco a poco mediante la institucionalización, mediante la formalización de la propiedad horizontal dentro de los diferentes ordenamientos jurídicos de cada país. Listo, muchas gracias. Les vamos a hablar de la evolución legislativa en Colombia. Hay unos antecedentes del cual abordaremos sin antes dar una claridad de que nuestro Código Civil colombiano es tomado del Código Napoleónico y de que el Código Napoleónico nunca tuvo en cuenta la propiedad horizontal como tal. Por ende, cuando se empezaron a construir, como lo expuso mi compañera anteriormente, no fueron reguladas legalmente. A finales del siglo XIX, hacia 1890, se presentó un proyecto de ley donde pretendían en 2 artículos reformar el Código Civil y en esos 2 artículos hablar de la institución de la propiedad horizontal, pero eso no prosperó. Después de muchos años, hacia 1940, empezaron a notar que el progreso urbanístico empezó a crecer sin control alguno y hacia 1946 presentaron un nuevo proyecto de ley ante el Congreso, pero el Congreso en 1947 clausuró, así que no fue posible que se convirtiera en ley. En 1948, con el acontecimiento del Bogotazo el 9 de abril del mismo año, se vieron afectados muchos bienes inmuebles porque Bogotá quedó prácticamente semidestruida. Hubo por parte del presidente en su momento, Mariano Ospina, un decreto que es el 1286 de 1948, donde él motiva a que se hagan construcciones con las características de la propiedad horizontal, de que fueran por pisos y apartamentos y que tuvieran una salida a la vía pública para poder suplir de alguna manera la necesidad de vivienda. Estuvo reglamentado ese decreto por varios decretos más, pero finalmente el decreto 365 derogó los anteriores y dio origen a lo que es la ley 782 de 1948. Esta tiene muchísimos criterios favorables porque pues nace la ley de propiedad horizontal y dentro de las más destacadas es de que fomenta la construcción en planos horizontales. En ningún momento define el concepto de propiedad horizontal, pero sí habla de unos requisitos para construir esos edificios con esas características, y dentro de los requisitos hay unos muy puntuales que habla de la estructura del edificio en apartamentos y de que exista la voluntad de los propietarios a acogerse a esa ley. También implantó lo que habla de propiedad unitaria e indivisa y el derecho de copropiedad sobre zonas de uso común. También habla de unos reglamentos, entonces hablaba de los trámites que tenían que surgir las personas que querían construir esas propiedades horizontales dentro de los organismos locales o municipales, como la licencia de construcción, los reglamentos de copropiedad y de convivencia, la escritura pública y el registro de la misma ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Posterior a ella se crea una ley, la Ley 16 de 1985, una ley que de alguna manera buscaba suplir o subsanar las desventajas o vacíos de la ley anterior. Entre ellas, empezó a dar un criterio o concepto de propiedad horizontal, pero en realidad esta se limitó solamente a hablar de que la propiedad horizontal era una forma de dominio. También crea una persona jurídica. La
ley anterior no hablaba de persona jurídica, pero esta ley 16, cuando habla de una persona jurídica, empieza a darle facultades de titularidad de los espacios o zonas de uso y servicio común, cosa que da como resultado contrariar la forma de dominio, porque ya no está hablando de que los propietarios tienen uso y goce sobre esas zonas comunes, sino que es la persona jurídica quien le da la titularidad y ella puede disponer de ella y de hecho hace parte del patrimonio de ella, así que entraron a contrariar con la ley anterior. La ley 182, a diferencia de la 16, habla de unas sanciones. La 182 hablaba de unas sanciones que colocaron unas cuotas irrisorias que fueron inocuas para que permanecieran en el tiempo, y esta ley lo que hace es darle continuidad y progresividad a esas sanciones porque las ajustaban anualmente a unos criterios del daño. Y los conflictos en esta ley 16 empezaron a ser resueltos dentro de un proceso verbal sumario ante un juez civil. La ley anterior, la 782, hablaba de que los conflictos solamente una persona tomaba la vocería, pero esa persona no era sujeta ni a derechos ni a obligaciones y aún así dirimía los conflictos. Posterior a esta ley se viene la 428 de 1998. Esta ley empieza a hablar de regular unidades inmobiliarias cerradas. Ya no era un solo edificio con muchos pisos y apartamentos, sino que empezaron a agruparse varios edificios con las mismas características, conocidos como grandes complejos inmobiliarios integrados. Esta ley entra no solamente a regular y a reglamentar o a modificar las leyes anteriores, sino que a través la Corte Constitucional acoge el objeto de esta ley y por medio de la sentencia C-1043 del 2000 da una claridad sobre las pretensiones de esta ley y dice de que no solamente adiciona y reglamenta lo relacionado con las unidades inmobiliarias de propiedad horizontal, sino que regula toda clase de construcciones que atienden a las mismas características. No solamente se sujetaba a lo que tenía que ver con los requisitos de las propiedades horizontales, sino del uso del espacio público. En la vicepresidencia de FENALCO, cuando sale esta ley 428, ella se pronuncia a través de una circular, que es la circular 54, y habla, o más bien evidencia 3 puntos importantes, que es que la ley debe tener en cuenta que las reglamentaciones o las leyes que se van a implementar deben tener una reglamentación previa por el gobierno nacional o por los gobiernos locales. El segundo punto es de que esa ley no modifica automáticamente los reglamentos de propiedad horizontal anteriores, sino que deben dar un plazo de más o menos 2 años para que se vayan ajustando a la nueva ley. Y el último punto es de que la Constitución Nacional en su artículo 58 dice que no se deben desconocer los derechos adquiridos con anterioridad, hablando de propiedad horizontal. Entonces, cuando FENALCO se pronuncia en estos 3 puntos, se manifiesta la Corte con un decreto diciendo, el decreto 871 del 98, dándole relevancia a estos puntos que manifestó FENALCO. Y por último, la ley que nos rige actualmente es la ley 675 del 2001. Esta ley 75 del 2001 lo que hace es, mira que empiezan a hacerse no solamente complejos inmobiliarios integrados, sino que ya empiezan a hablar de desarrollo industrial y comercial, de creación de centros comerciales, de centros de negocios, etcétera. Entonces, ella lo que hace es tomar todas las leyes anteriores y empezar ahora sí, de forma más coherente, a llenar esos vacíos. Hay unos puntos claros y es de que da el concepto de propiedad horizontal, habla de la persona jurídica,
habla de poder permitir la construcción de grandes proyectos y empieza a ajustarse a las exigencias de la Constitución de 1991 cuando habla de las responsabilidades con el manejo ambiental, con el manejo de recursos, con las competencias de los entes territoriales y demás. Y lo que hace es de que anteriormente la propiedad horizontal la regían o la regulaban dos leyes, que era la 182, la 16 y la 428, pero estas tres anteriores dan una inseguridad jurídica porque las personas o los propietarios estaban sujetos a que la voluntad de ellos era elegir cuál de las leyes, a cuál de las leyes acogerse. Entonces viene la 675 a llenar estos vacíos. Ya a continuación se va a explicar las características relevantes de esta ley. Gracias. Buenas noches. Voy a explicar acerca del concepto de las características y la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. Iniciamos con el concepto. Es una forma de dominio sobre los inmuebles en la cual una persona es titular del derecho de dominio sobre una propiedad individual, en especial de un bien inmueble. Además, comparte una titularidad sobre ciertos bienes denominados comunes necesarios para el ejercicio de ese uso y goce de ese bien, de ese derecho, perdón. Entre las características de la propiedad horizontal tenemos la Constitución, eh, que requiere una solemnidad dentro del régimen de propiedad horizontal, que requiere elevarse a escritura pública, posteriormente hacerse la inscripción en el registro del folio de matrícula inmobiliaria, que permite crear esa persona jurídica que se aplica en la ley 675 de 2001. Respecto a la reconstrucción, pues dentro de las características de ese régimen de la propiedad horizontal, se habla de varios aspectos, entre ellos la reconstrucción. Esta reconstrucción se hace de forma obligatoria y de forma parcial. En la reconstrucción de forma obligatoria es cuando ese edificio, ese conjunto, ha sido destruido, deteriorado menos del 75%. Existen, además, también se da la posibilidad de que si es superior a ese 75%, por medio de una asamblea de copropietarios, teniendo el 70% de esa pluralidad de propietarios, que puedan hacer esa reconstrucción. Respecto a esa reconstrucción parcial de ese edificio conjunto de régimen de propiedad horizontal, se tiene que se puede hacer previa a la aprobación y a expensas de los propietarios, sea de la reconstrucción de ese edificio o de la etapa en que se esté haciendo esa construcción. Hablamos de la extinción. La extinción de esta propiedad horizontal se extinguirá, perdón, por alguna de las siguientes causas. El deterioro o destrucción por lo menos del 75% de esa edificación, por decisión unánime de los propietarios de los bienes de dominio particular, previa aprobación, claro está, de los acreedores o ganancia real. Asimismo, existe la otra forma de extinción de esta propiedad horizontal, y es por la orden de autoridad judicial o administrativa. Entre algunos aspectos de la propiedad horizontal, vamos a definir algunos conceptos. Entre ellos tenemos los bienes privados o de dominio particular. Son inmuebles delimitados, independientes, de propiedad y explotación exclusiva, ¿sí?
Existen los bienes comunes, que son partes de edificios, partes del edificio en pro indiviso, que permiten ese goce y esa explotación de esos bienes de dominio particular. Y por otro lado tenemos los bienes comunes esenciales, que son las partes, son bienes indispensables, permiten esa seguridad, esa estabilidad, que son parte de la estructura de ese edificio, de esa propiedad horizontal, que permite disfrutar de esos bienes de dominio particular o privados. Entre ellos están los cimientos, está la losa, está la fachada, las instalaciones de servicios públicos, entre otros. Seguimos con las características de la propiedad horizontal. En ellos encontramos una forma de dominio, eh, una forma de dominio de titularidad, de dominio individual, asimismo una titularidad de dominio de bienes comunes. Dicha forma de dominio permite que se acceda a unos derechos. Esos derechos por parte de los propietarios eh, son adquiridos para disfrutar esos bienes de uso común. De la misma forma existen obligaciones de los propietarios que permiten mantener este régimen, como son el pago de expensas, permiten, por ejemplo, los gastos, que con esas expensas se paguen el mantenimiento de esas zonas comunes. Asimismo, existen unas limitaciones que se pueden ejercer sobre el bien individual de ese uso y de ese disfrute, de ese bien individual, con el fin de proteger el uso y el uso de esos bienes comunes. Esos derechos, esas obligaciones, esas limitaciones nos permiten crear un reglamento de copropietarios. El reglamento realmente debe elevarse a una escritura pública, debe inscribirse en cada folio de matrícula inmobiliaria de cada bien inmueble sometido a él. Se considera un negocio jurídico. Bueno, ese negocio jurídico, como les comentaba, que se suscita en ese reglamento de copropiedad es ese establecimiento donde las partes pactan libremente para fijar las estipulaciones correspondientes y permiten decidir acerca de los derechos como bien tengan. Existe además una Asamblea General de Copropietarios que es la encargada pues, de establecer esos derechos, esas limitaciones y que permite, por medio de su votación, no afectar a las minorías dentro de minorías de propietarios, me refiero, frente a las decisiones que se toman en dicha asamblea. Seguimos con la naturaleza jurídica. Bueno, en la naturaleza jurídica realmente no se ha establecido un criterio único. Entonces, se ha investigado en esta exposición como argumento la teoría de la comunidad, la teoría de la sociedad, la teoría de la servidumbre y la teoría del régimen especial de dominio. Entre ellas iniciamos con la teoría de la comunidad. Esta teoría considera que la propiedad horizontal crea una comunidad de derechos pertenecientes a titulares que ejercen sus facultades sobre un objeto determinado, que en este caso es el edificio conjunto. Debido a los vacíos que se presentan pues, al implementar esta teoría de la comunidad en la propiedad horizontal, frente al régimen de los comuneros, encontramos que hay dificultades porque existen bienes comunes con bienes privados de libre destinación. Respecto a la teoría de la sociedad,
basa esta teoría en una sociedad civil que se forma a partir de esa propiedad horizontal y que permite una asociación voluntaria de los diferentes copropietarios y que permiten ese mejoramiento de esa cosa en común. No se aplica esta teoría realmente al, al régimen de propiedad horizontal frente a la ley 675-2001 debido a que esta asociación, si bien, perdón, esta sociedad, si bien se hace frente al propietario inicial y al constructor, no se requiere de la voluntad para continuar con los posteriores propietarios. Frente a la teoría de la servidumbre, se concibe la propiedad horizontal como el producto de una combinación entre el dominio individual y la servidumbre, de tal suerte que estos bienes privados funcionan respectivamente como predios, sirvientes y dominantes entre sí de manera simultánea. Si bien hay una sumisión al realizar esta aplicación de esta teoría de servidumbre en el régimen de propiedad horizontal, esto afecta esa aplicación de esta teoría de la servidumbre y la propiedad horizontal en Colombia debido a que el propietario es titular del dominio sobre ese bien y además simultáneamente es titular de los bienes de dominio sobre esos bienes de uso común. Por último, nos queda una teoría del régimen especial de dominio y es la que realmente se aplicaría al régimen de propiedad horizontal que se encuentra ahora en Colombia, vigente, que es la ley 675-2001, donde habla de que se constituye esa propiedad horizontal a través de una titularidad de dominio de uso individual y además de esa titularidad, titularidad de dominio de esos bienes comunes, creando una nueva institución o una nueva, que sería en este caso la persona jurídica, que es materia pues, de la ley 675-2001. Muchas gracias. Compañero Joan había tratado sobre la persona jurídica en la propiedad horizontal. Seguramente vamos a explicarlo ya en profundidad. Entonces, la compañera Paola trataba de una ley, la ley 16 del 85. Esta estableció una nueva modalidad en el régimen de la propiedad horizontal, en el que decía que el dueño de la unidad privada, sea apartamento, oficina, local, bodega, consultorio, adquiere un derecho sobre bienes de uso o servicios comunes, sean los ascensores, escaleras, jardines, etc., el cual ejerce a través de una persona jurídica especial y distinta de los propietarios de los bienes de dominio privado. Se dice que el mayor acierto de la ley última que hablaba el compañero, la ley 675-2001, ha sido el otorgamiento de la persona jurídica a la propiedad horizontal, y que esa persona está conformada por todos los propietarios de los bienes privados que se encuentran dentro de esa misma propiedad. ¿Cómo se constituye la personería jurídica o la persona jurídica dentro de la propiedad horizontal? Dice que la ley 675-2001, en su capítulo 11, específicamente el artículo 4, establece que un edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad horizontal mediante la escritura pública. Esta registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y realizada esta inscripción, podemos decir o podemos hablar que ya surge la persona jurídica de la que trata esta ley.
Dice que en la creación de la persona jurídica se resolvieron algunos problemas o algunos vacíos que tenían, que se presentaban en las legislaciones anteriores. Por ejemplo, en el caso que los jueces pidieran la notificación y el poder a todos los copropietarios para registrar bienes dados en pago por cuotas debidas por los propietarios. Cuando los propietarios tenían unas deudas con, con, con los mismos de la propiedad horizontal, ellos podían dar unos bienes para subsanar esas deudas. Hoy en día está la figura del administrador. Este administrador es nombrado pues, o seleccionado por la asamblea que se conforma dentro de esa propiedad horizontal. Esa asamblea da dentro de un reglamento de propiedad horizontal, da las pautas para que el administrador pues tenga unas funciones y realmente, aparte de inscribirlo como escritura pública y en la oficina de registro de instrumentos públicos, también hay que inscribirlo a la respectiva alcaldía a la que tenga jurisdicción esa propiedad horizontal. Además de las funciones que señala pues el reglamento sacado por la asamblea, dice que era representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y conceder poderes especiales para tales fines cuando la necesidad lo exija. Esta naturaleza de la persona jurídica se origina en la constitución de la propiedad horizontal y es de naturaleza civil y sin ánimo de lucro. Hace parte ya de las llamadas ESAL, entidades sin ánimo de lucro. El objeto de la persona jurídica de propiedad horizontal es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar asuntos de interés común de los propietarios y residentes, cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal, explotar económicamente los bienes comunes autorizados en el reglamento con el propósito de conseguir un dinero para cubrir el pago de las expensas comunes del edificio conjunto. Esa propiedad horizontal debe tener unos recursos para llevar a cabo la administración. No por ello se desvirtúa la calidad de persona jurídica sin ánimo de lucro, es decir, las entidades sin ánimo de lucro no pueden, por ejemplo, repartir las ganancias o sus expensas, o eso que reciben por las expensas, no la pueden repartir entre los copropietarios. Así funciona. Y de pronto, en algún momento que se liquide esa sociedad sin ánimo de lucro, perdón, esa persona jurídica sin ánimo de lucro, debe pasar esos recursos a otra entidad sin ánimo de lucro. Los atributos de la persona jurídica de propiedad horizontal es que tiene un nombre, que tiene un domicilio, tiene un patrimonio, tiene una capacidad de goce jurídica y una capacidad de obrar y de ejercicio, y tiene una nacionalidad. En este caso quisimos aportar aquí el nombre de aquel edificio que funcionaba como propiedad horizontal, que tuvo unos problemitas estructurales, por ejemplo el edificio Space, que la persona jurídica tendría el nombre del mismo edificio, entonces se llamaría la persona jurídica edificio Space. El domicilio de la persona jurídica es Medellín, Antioquia. Su patrimonio pues corresponde a ese ingreso en efectivo que se hace por expensas comunes, ordinarias, extraordinarias, multas, intereses, fondos de imprevistos y demás bienes que se reciba a cualquier título para el cumplimiento de objetos de la persona jurídica. La capacidad de goce jurídica, esa capacidad de goce jurídica está relacionada con esos derechos patrimoniales, y la de obrar y de ejercicio es de representación judicial y extrajudicial, en algún caso que lo requiera. Nacionalidad, pues su nacionalidad es colombiana. Hay unos efectos también de la persona jurídica en propiedad horizontal. Dice que los bienes de la persona jurídica no pertenecen a sus miembros, sino que conforman su propio patrimonio. Los acreedores de los asociados no tienen ningún derecho sobre los bienes sociales. La persona jurídica adquiere derechos y contrae obligaciones automáticamente, y a pesar de tener vocación para heredar, puede recibir bienes por disposición testamentaria. Para efectos de relaciones externas, es su representante legal quien actúa en su nombre judicial y extrajudicialmente. También hay unas implicaciones que lleva a que esta persona jurídica es directamente responsable de unos hechos ilícitos por acción o por omisión,
cuando estos han sido cometidos por sus órganos, ¿sí? Sus órganos que son su parte de asamblea, su consejo, su administrador, todo lo que intervienen en la propiedad horizontal. Es decir, esas personas naturales, como lo decía, siempre y cuando pues obren en el ejercicio de sus funciones. También tienen responsabilidad por algunos hechos ilícitos que se cometan sus dependientes, o sea, quienes estén inmersos y no sean propietarios o copropietarios, mientras estén bajo su cuidado y en el ejercicio de sus respectivas funciones. Hay unos daños que son responsables por algunos daños que ocasionen la ruina de ese edificio cuando omite los mantenimientos o reparaciones esenciales o necesarias. Hay unos daños que causan los animales que pertenezcan o estén al servicio de esta propiedad horizontal y algunos daños que causen las cosas que caen o son arrojadas desde el edificio. Bueno, a continuación vamos a proyectar un video que corresponde al caso práctico sobre propiedad horizontal. Además tenemos la línea jurisprudencial, la cual va a ser abordada por el compañero Michael Pinzón. Pregunta ahora Marco Fidampoel en Bogotá. Pregunta lo siguiente. Hoy todas las preguntas casualmente fueron de propiedad horizontal. Pregunta Marco. Un apartamento en propiedad horizontal no paga cuotas. Está embargado por deuda de alimentos. O un apartamento está embargado por una deuda de alimentos, pero tiene deuda con la administración, con la propiedad horizontal. ¿Qué hacer para recuperar cartera morosa? El interés, y viene otra pregunta, ¿el interés por mora se aplica mensualmente sobre el total de la obligación o solo a la cuota de cada mes? Muy bien, vamos con esta primera parte. El apartamento ya está embargado por un acreedor de una deuda alimentaria y obviamente pues también está atrasado en las cuotas de administración. ¿Cómo se recupera la cartera? Mire, hay dos cosas y eso lo tiene que hacer el administrador. El administrador, el artículo 51 del código de la ley 675, 51 o 54, si no me falla la memoria, nos define las funciones del administrador. Y la norma es clara, una de las funciones del administrador es recaudar, cobrar, prejurídica y jurídicamente, directa o por interpuesta persona que sería un abogado, las obligaciones que tenga un propietario. O sea, el administrador no necesita ningún permiso para iniciar acciones de cobro, ¿ok? Prejurídicas o jurídicas, demandar a través de un abogado, etc. ¿Ok? Cuando un propietario se encuentra en mora, siempre decimos cuál es el bien a perseguir o cuál es el bien garantía o cuál es la prenda de garantía para la propiedad horizontal. Y siempre se nos viene a la mente como única garantía o única prenda el mismo inmueble, el mismo apartamento o casa u oficina. No necesariamente, señores. Recordemos ese aforismo propio del derecho y es que el patrimonio universal, ojo, el patrimonio universal del deudor es prenda general para los acreedores. Repito, el patrimonio universal del deudor es prenda general para los acreedores. Nunca se les olvide esa frase. ¿Qué significa eso? Que el administrador a través de un abogado debe iniciar las acciones judiciales, o sea, el cobro judicial a través del proceso ejecutivo. Si bien el apartamento ya está embargado por cuota de alimentos, el abogado dentro del proceso puede solicitar que se embargue remanentes, recuerden esta frase, embargo de remanentes dentro del proceso judicial donde se lleva el proceso de alimentos. ¿Qué significa embargo de remanentes? Supongamos que quien embargó el apartamento es un juzgado de familia, para que nos quede claro este ejemplo. Nosotros, como propiedad horizontal, vamos a iniciar un proceso a través de un juez civil. Pero como ya está embargado el inmueble, yo, como abogado de la propiedad horizontal, le pido a mi juez civil
que le pida al juez de familia que embargue los remanentes. ¿Qué significa? Que el juez de familia, que es el que tiene el inmueble embargado, una vez, si el proceso se va a remate del inmueble, lo que sobre del remate, mándemelo acá, a mi proceso en el juzgado civil. O si por el contrario, el proceso termina y se levanta el embargo dentro del proceso de familia, ese juez de familia tiene que pasar ese inmueble embargado a mi juzgado civil y sigue embargado por mi proceso. Eso se llama, eso es una manera sencilla de explicar qué es el embargo de remanentes. Como su nombre le dice, lo que sobra, ¿ok? De otro proceso que nos lleva a la delantera. Ahora, como ya lo dije, el patrimonio universal del deudor es garantía. El abogado de la propiedad horizontal no solamente va a embargar los remanentes del apartamento dentro del juzgado que tiene embargado el apartamento por cuotas de alimentos, sino que el abogado puede buscar perseguir el resto del patrimonio del deudor, o sea, el carro, las cuentas bancarias, el salario, ¿están viendo? Los muebles incluso se pueden embargar, toda la parte, lo que hay dentro de un apartamento, salvo lo que es la cama, la estufa y las herramientas de trabajo, pero todo lo demás se puede embargar. Hay apartamentos donde pueden tener 1 o 2 obras de arte que valen cientos de millones de pesos, donde hay muebles que valen cientos de millones de pesos, donde hay obras de arte, sobre todo eso, que valen millones. Ahí hay cosas que se puedan embargar perfectamente, ¿ok? O sea, no solamente se persigue el apartamento, sino que se puede perseguir el resto del patrimonio del deudor, salarios, vehículos, cuentas bancarias y lo que hay dentro del apartamento, muebles, obras de arte, ¿ok? Bueno, ahora viene otra pregunta de Marco Fidampoel en Bogotá, y es: ¿el interés por mora se aplica mensualmente sobre el total de la obligación o solo a la cuota de cada mes? Marco, las obligaciones dentro de la propiedad horizontal son obligaciones de tracto sucesivo, o sea, que se van dando, cada día se va dando, cada mes hay una nueva obligación. Si la propiedad horizontal me cobra, mi administración vale 100.000 pesos y estoy atrasado en 3 cuotas, yo no estoy debiendo 300.000 pesos y sobre 300 me cobran intereses. No, yo debo 3 cuotas de 100.000 y a esta cuota de enero de 100.000 se le liquida intereses de mora. A esta cuota de febrero de 100.000 se le liquida intereses de mora. A esta cuota de marzo se le liquida la respectiva mora. Cada mes es una obligación autónoma, ¿ok? Bueno.